¿Ok? Así que tenemos que atender eso. Tenemos que saber cuál es el trazo. Tenemos que saber cuál es el trazo de nuestra asignación en el cuerpo. ¿Ok? Todo aquel que no se ha encontrado en su asignación no puede operar. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que tiene que sumar para el cuerpo. Así que usted y yo tenemos que vivir una vida profética para entender cuál es mi trazo y cuál es mi asignación dentro del cuerpo. Cuando usted entienda eso, usted ya vive en éxito. Toda aquella persona que no sabe para qué ha venido a esta vida, no vive en éxito. Si usted y yo pensamos que solamente hemos venido acá para comer, trabajar y dormir, entonces no estamos lejos del éxito. El hijo adulto que ha entendido a qué ha venido, cuál es su asignación que le toca en esa tierra dentro del cuerpo, entonces ese hijo adulto vive en éxito, porque sabe para qué ha venido, sabe cuál es su función en esta tierra, sabe cuál es su operación en esa tierra. Y nada de eso se puede saber si no desarrollamos una vida profética. ¿Ok? Lo profético te indica. ¿Ok? Lo profético es un indicador de Dios. Lo profético te indica, te guía, te direcciona para que tú puedas entender cuál es tu asignación y para que podamos entender a qué hemos venido a este plano terrenal. ¿Ok? Así que es necesario que Cristo nos gobierne y que Cristo se enseñoree de nosotros en totalidad. ¿Ok? Para que tengamos operación, dirección puntual y precisa en nuestra asignación. En nuestra asignación. Así que vámonos a Apocalipsis 19:10. Vámonos a Apocalipsis 19:10. Acompáñenme ahí. Apocalipsis 19:10 dice así. Está en palabras del apóstol Juan, dice esto. Yo me postré a sus pies para adorarle. Es una escena donde el apóstol Juan está enfrente de un ángel. ¿Okay? Y dice así. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ok? Ese es el trazo que tenemos que ocupar. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. No dice el testimonio de Moisés, no dice el testimonio de David, no dice ni el testimonio de Jonás, ni el testimonio de nadie de nuestros antepasados, ¿ok? Para que usted no rija su vida profética conforme a uno de ellos, ¿ok? Hay muchos que piensan que van a tener una vida o basan su vida profética en la escena de cuando David tenía enfrente un Goliat. Y solamente están esperando que se les atraviese un Goliat para que ellos lo puedan destruir. ¿Ok? Hay unos que toman su vida profética porque tienen que ir a abrir un mar rojo como Moisés. ¿Ok? Y piensan que eso es lo profético de ellos, que van a presentarse delante de algo para que Dios pueda hacer algo y que ellos van a ser como un Moisés abriendo mares rojos. ¿Ok? Usted no puede identificarse con una vida profética como ellos, porque esa vida profética fue para ellos, fue su asignación de ellos. Tanto Moisés abrió el mar rojo como David derribó al Goliat. Esa fue su vida profética para ellos. Pero el testimonio de la profecía es Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Ok? Ese es el testimonio de la profecía de Dios para todos los que estamos en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que si el testimonio entonces de Jesús es el espíritu de profecía, entonces Cristo es lo profético de Dios. ¿Ok? No es Moisés, no es Adán, no es Abraham, no es David, no es Sansón, no es Jonás,
no es nadie de ellos. Ellos vivieron su vida profética, lo que Dios les estaba indicando hacer, la asignación que Dios les estaba poniendo. Ellos tuvieron su vida profética y aún lo que ellos hicieron en su vida profética apuntaba para este tiempo, apuntaba para esta temporada, ¿ok? Pero ellos desarrollaron su vida profética conforme a lo que Dios le estaba indicando, porque la profecía de Dios indica, ¿ok? Lo profético de Dios indica. Y para este tiempo, en el nuevo orden, en el nuevo pacto, si el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, entonces Cristo es lo profético de Dios. Por eso es que usted está en Cristo y usted lleva una vida profética conforme al régimen, conforme al formato de Cristo Jesús. Por eso es que usted, lo profético de Cristo que está en usted, eso es lo que lo direcciona, lo que lo indica y lo que lo apunta a desarrollar el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo profético de Dios es Cristo Jesús. Lo profético de Dios es Cristo Jesús. ¿Ok? Así que tenemos que entender eso. Que si vamos a operar en una vida profética, tenemos que saber cuál es el fundamento profético. ¿Cuál es el fundamento profético? Cristo. Cristo es el fundamento profético. De ahí Dios indica, de ahí Dios direcciona, de ahí Dios guía. Cristo es el fundamento profético para su vida y para mi vida, y para toda la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Él es el fundamento profético y la indicación, lo que indica Dios, tiene que ser en dirección, apuntando hacia el propósito eterno de Dios. Porque Cristo, Jesús, el testimonio de Jesús, ¿qué es el testimonio de Jesús? ¿Qué dijimos que es el testimonio? ¿Qué dijimos que es el testimonio? Una evidencia. Una evidencia. Por eso es que el testimonio de Jesús es la evidencia de Él. ¿Ok? Por eso es que la evidencia de Él es profético. La evidencia de Jesús es profético. Por eso es que lo profético de Dios es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la evidencia de Dios para que todo su propósito eterno llegue a un cumplimiento. Llegue a un cumplimiento. ¿Ok? Así que entonces vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender lo siguiente. El diseño profético de operación de vida de Dios es, apunte esto porque esto le va a servir. El diseño profético de operación de vida de Dios es, Cristo es el que gobierna. Cristo es el que guía y Cristo es el que da dirección. ¿Ok? Ese es el diseño profético de operación de Dios. ¿Ok? De ahí no nos podemos salir. De ahí no nos podemos salir. Cristo es el que gobierna. Cristo es el que guía y Cristo es el que da dirección. ¿Por qué? Porque lo profético de Dios es Cristo. Cristo es lo profético de Dios. ¿Ok? Por eso es que nuestra vida profética no tiene que ir en un sentido de cosas materiales tampoco. ¿Ok? Que Dios vaya añadiendo cosas para utilizarlas como herramientas para el desarrollo del propósito eterno de Dios, sí lo va a hacer. ¿Ok? Sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si estamos participando en esta obra que es de Él, ¿quién cree usted que va a financiar esta obra? Él. Porque es su obra. Y Él te va a añadir. Él te va a añadir conforme a lo que tú vayas ocupando para el desarrollo del propósito eterno de Dios. Todo lo que Dios va añadiendo materialmente es con el propósito de que todo lo que Dios va añadiendo sea usado para implementarlo en el desarrollo del propósito eterno de Dios. ¿Ok? Así que vamos a entender esto, que toda dirección de operación conforme a lo profético de Cristo
apunta al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Apunte esto. Toda dirección de operación conforme a lo profético de Cristo apunta al cumplimiento del propósito eterno de Dios. A eso apunta. Y también vamos a entender, mis amados, vamos a entender esto. Que el gobierno y lo profético de Cristo siempre va a apuntar ¿a qué cree usted? ¿A qué cree Sara? El gobierno y lo profético de Cristo siempre va a apuntar a la manifestación de una nueva vida. ¿Okay? La manifestación de una nueva creación. La manifestación de una nueva naturaleza de vida. Y la operación de un nuevo orden de operación en el nuevo pacto. Ese es el orden de operación, el nuevo pacto. No los pactos que ya pasaron, sino el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Ok? Así que tenemos que entender eso. El gobierno de operación, el gobierno y lo profético de Cristo siempre va a apuntar a la manifestación de una nueva vida, a la manifestación de una nueva creación y a la manifestación de una nueva naturaleza de vida y a la operación de un nuevo orden de operación en el nuevo pacto. ¿Ok? A eso es lo que nos tenemos que atender. Y entonces vamos a entender que no podemos vivir vidas regulares como los demás. Si usted está en Cristo y yo estoy en Cristo y todos los que estamos aquí estamos en Cristo, no podemos vivir vidas regulares como lo viven todos los demás. ¿Ok? Nuestro formato de vida es vivir en el gobierno de Cristo y en lo profético de Cristo. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Que nosotros no podemos vivir vidas regulares. Por eso es que usted y yo tenemos que identificar que somos de los que pasamos más tribulaciones, somos de los que pasamos más aflicciones, somos de los que pasamos más momentos difíciles, ¿ok? Y usted ha de pensar, ¿cómo es que me pasa esto y cómo es que me pasa aquello si estoy en Cristo Jesús? Que no se supone que estando en Cristo Jesús nada me puede pasar o nada me puede acontecer porque estoy en Él. Sí, nada te puede causar daño, pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por tribulación, angustia, padecimientos. No. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no son vidas regulares como lo que viven todos. Todos los demás pueden vivir una vida conforme a lo que ellos viven día con día en el mundo, pero nuestras vidas no son unas vidas que se asemejen a la de ellas. Si estamos en Cristo, vamos a pasar tribulación, vamos a pasar aflicción, vamos a pasar momentos de dudas, momentos de dificultad, momentos en los cuales vamos a estar como que inciertos de lo que está pasando, pero todo eso es con el propósito de que usted se afirme y crezca a una medida más de entendimiento en Cristo y usted vaya haciendo más día con día, vaya madurando más para que usted pueda actuar, operar conforme a un adulto en Cristo Jesús. Cuando usted llega a una medida adulta en Cristo Jesús, todo lo que le acontece no le va a mover, no lo va ni siquiera, como dicen por ahí, no le va a mover ni un pelo. ¿Ok? Y eso es lo que Dios nos quiere llevar. Así que vamos a entender eso, amados. ¿Ok? Vamos a entender eso. Y vámonos a Hechos 8:27. Ya estamos terminando esta sesión casi. Hechos 8:27 dice así. ¿Ok? Hechos capítulo 8:27. Entonces él se levantó y fue. ¿Ok? Está hablando de Felipe. Esta es una historia de Felipe. Hechos 8:27 dice ahí. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace,
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ese es el trazo que tenemos que utilizar acá. Cuando el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ok? Cuando dejas que tu vida sea gobernada en Cristo, se enseñorea Cristo de ti, el Espíritu te va a indicar qué movimiento tienes que hacer. El Espíritu te va a indicar cuál es la ejecución que tienes que desarrollar. Cuando tú te dejas y yo me dejo y nos dejamos enseñorear por Cristo, dirigir en el Espíritu, ser guiados en el Espíritu, en cualquier momento el Espíritu puede hablar a tu vida para que Él sea quien direccione, Él sea quien indique qué es la operación que tienes que hacer en cada día, en cada momento, en cada acción de tu vida. Felipe se prestó a ser gobernado, a ser enseñoreado en Cristo, y el Espíritu en ese momento le dijo, acércate, júntate a ese carro. ¿Ok? Y eso apuntaba al avance y al desarrollo del propósito eterno de Dios. Porque todo lo que te hable el Espíritu tiene que apuntar, tiene que indicar al avance, al desarrollo del propósito eterno de Dios. ¿Ok? No en retroceder. El Espíritu siempre te va a hablar. Tu vida profética y Cristo siempre te va a hablar hacia adelante. Nunca te va a hablar hacia atrás. Por eso es que cuando tú haces una transición, el Espíritu no te puede decir que regreses a donde estabas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre te va a indicar hacia adelante. Porque ese es el espíritu de profecía. Esa es la vida profética que llevamos siempre hacia adelante. En pos del propósito eterno de Dios. Hacia adelante. Hacia adelante. Por eso es que todo aquel que ha puesto la mano en el arado no puede retroceder. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha puesto la mano en el arado lleva una vida profética y siempre el Señor, el Espíritu, lo va a estar direccionando hacia adelante. Nunca lo va a hacer retroceder. Las decisiones que tú tomes en la vida alineadas al propósito eterno de Dios, la determinación que tú tomes en la vida alineada al propósito de Dios, siempre el Espíritu de Dios te va a indicar hacia adelante. Nunca después de una determinación que tú hagas alineada al propósito eterno de Dios, nunca el Espíritu de Dios te va a hacer que retrocedas. Siempre te va a indicar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú has puesto la mano firme en el arado. Firme en el arado. ¿Ok? Así que también vamos a entender que cuando el gobierno y lo profético de Cristo se enseñorea de nosotros, habrá dirección del Espíritu. Por eso es necesario que usted y que yo y que todos dejemos que Cristo se enseñoree de todo nuestro ser. Dejemos que Cristo nos gobierne. ¿Por qué? Porque Él solamente nos puede dar dirección. Él solamente nos puede dar dirección. ¿Ok? Él es el que tiene que indicar qué es el movimiento que tenemos que hacer. ¿Ok? Desde que empezamos esta obra, desde que empezamos avance, desde que empezamos en la casa, en la sala de la casa, cuando nadie creía que esto iba a firmarse, cuando nadie creía y cuando nos decían palabras negativas, cuando nadie creía de esta obra, nosotros estábamos firmes atendiendo lo que estaba hablando Dios, atendiendo la dirección que estaba dando Dios. ¿Por qué? Porque estábamos firmes en lo que Dios había hablado en el Espíritu, lo que Dios estaba hablando proféticamente. Por eso nos mantenimos firmes, pese a toda la negatividad, pese a toda la oposición que teníamos por delante. Estábamos siendo direccionados en Cristo, apuntando hacia el propósito eterno de Dios. Dejamos que Dios indicara lo que teníamos que hacer, el movimiento que teníamos que hacer. Por eso es que una vida profética en Cristo siempre te va a apuntar hacia adelante. Hacia adelante.
Así que vamos a ir a Hechos 16:6. Sígame a Hechos 16:6, donde nos dice así. Y aquí es un trazo de una narración bíblica del apóstol Pablo, donde dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu. ¿Quién prohibió? El Espíritu. Va a haber cosas que el Espíritu te va a prohibir. ¿Ok? Y no es porque Dios está en contra de ti, sino que es porque eso no apunta al propósito eterno de Dios. Es porque hay cosas que el Señor te va a indicar que no se haga, y el Espíritu te lo va a prohibir. El Espíritu te lo va a prohibir. Por eso es necesario, porque vivir una vida profética en Cristo Jesús te va siempre a indicar hacia adelante, pero también va a haber cosas que te van a prohibir, cosas que no van a sumar al propósito eterno de Dios, cosas que no van a sumar al desarrollo y al avance en el entendimiento y conocimiento del Hijo de Dios. Va a haber cosas que no tiene, va a haber cosas que el Espíritu te va a prohibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu no quiere que te desgastes en cosas que son inanimadas, cosas que no producen vida. Por eso es que el Espíritu va a haber en algunos momentos que el Espíritu te va a prohibir que no lo hagas, que no se haga. ¿Por qué? Porque no tiene caso que tú inviertas tiempo, espacio, fuerzas y vida en esos asuntos. Necesitamos que Dios, el Espíritu, nos indique para ser puntuales y precisos, contundentes en el desarrollo, en el avance que estamos haciendo, tanto en la ciudad, tanto en la obra del Señor, para que sea algo efectivo y produzca fruto. Va a haber momentos que el Espíritu te va a prohibir ciertas cosas. Y eso usted y yo lo tenemos que identificar intrínsecamente. Cuando Cristo se enseñorea de nuestras vidas, cuando Cristo gobierna de nuestras vidas y Él va llevando y Él va conduciendo nuestra vida profética, aquí intrínsecamente vas a percibir cuando el Espíritu te está prohibiendo algo. No lo vas a percibir con las orejas, no lo tienes que percibir parando las orejas esperando que Dios te hable ambientalmente. Acá es intrínsecamente el redargüimiento cuando el Espíritu te está prohibiendo algo, cuando el Espíritu te está negando algo, cuando el Espíritu te está impulsando a que no lo hagas. Ahí es donde tienes que obedecer en esa vida profética, siendo gobernada en Cristo y siendo enseñoreada en Cristo Jesús. Ahí es la decisión puntual, ahí es la determinación puntual. Y cuando tú determinas cosas puntuales en tu vida, seguirás avanzando proféticamente. Por eso es importante atender la voz del Espíritu, intrínsecamente. Cuando el Señor se enseñorea de nosotros, gobierna en totalidad. Gobierna en totalidad. Así que, amados, seguimos. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No se dice por qué motivo el Espíritu prohibió que se proclamara el Evangelio ahí en Asia. Debe de haber sido por un motivo que Dios consideraba que no iba a ser de avance ni contundente. ¿Ok? Así que vamos a seguir leyendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hay dos escenas donde el Espíritu no permite cosas. Y estamos mirando, no dice por qué motivo, por qué razón prohibió el Espíritu. Debe de haber sido por un motivo muy específico, ¿ok? Seguimos leyendo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo. Después que el Espíritu prohibió 2 ocasiones, entonces viene la indicación del Espíritu y se le mostró a Pablo en una visión de noche. El Espíritu entonces sale a la luz a indicar, a direccionar, a guiar a Pablo en una noche, en una visión que le mostró un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que el apóstol Pablo tenía la intención de ir a la provincia de Galacia, de ir a anunciar la palabra a Asia, después que el Espíritu le prohibió la intención que tenía Pablo, el Espíritu le mostró a Pablo en una visión la indicación que tenía que ir a Macedonia.
ayudar a un macedonio. Porque a veces lo que queremos hacer, como la intención del apóstol Pablo, a veces lo que queremos hacer en nuestros parámetros, pensamos que es en pos del propósito eterno de Dios. Pensamos que es en dirección del propósito eterno de Dios. Pensamos que va a sumar al propósito eterno de Dios. Pero a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso es que tenemos que atender la dirección, lo que el Espíritu está indicando, lo que Él va mostrando en sueños, en visión, en lo que Dios nos quiere mostrar o indicar para poder hacer conforme a lo que Él está indicando y direccionando, para que seamos efectivos conforme al avance del propósito eterno de Dios, porque solamente así nuestra vida profética en Cristo puede ir desarrollando y puede ser siendo efectiva, sumando lo que tenemos que sumar conforme a nuestra asignación. ¿Okay? Así que tenemos que entender esto. Cuando el gobierno y lo profético de Cristo se enseñorea de nosotros, hacemos y producimos conforme a la visión del Espíritu, no conforme a la visión humana. La visión humana puede tener muchas intenciones. La visión humana puede tener muchos sueños. Puede decir sueño con esto, sueño con aquello, sueño con aquella otra cosa. Pero esa es la visión humana. Pero la visión del Espíritu siempre te va a indicar alineada al orden del nuevo pacto y alineada alineada conforme en dirección del propósito eterno de Dios. ¿Ok? Así que, en otras palabras, mis estimados, producimos en dirección del propósito eterno de Dios. Esa es la vida profética que llevamos en Cristo. ¿Qué producimos en dirección del propósito eterno de Dios? ¿Ok? Esa es nuestra vida profética. ¿Por qué? Porque lo profético de Dios es Cristo. Lo profético de Dios no es nada material. A la luz del nuevo pacto, lo profético de Dios es Cristo. No es nada terrenal ni material. ¿Ok? Así que se necesita ser gobernados por Cristo en totalidad para ser puntuales en lo que Dios nos está pidiendo que produzcamos en la vida. Se necesita ser totalmente gobernados en Cristo y ser enseñoreados en Él para ser puntuales en la dirección, en lo que Dios nos está pidiendo que vayamos produzcando en esta vida. ¿Ok? Así que produciendo en esta vida, no produzcando, ya me corrigieron, gracias. Produciendo en esta vida, ¿ve? Porque todos tenemos juntos que seguir sumando. Amén. Así que entonces, mis amados, cuando Cristo gobierna y se enseñorea de nosotros, todo permanece firme en desarrollo y en crecimiento. ¿Ok? Apunte eso. Cuando Cristo gobierna y se enseñorea de nosotros, todo permanece firme en desarrollo y en crecimiento. ¿Ok? Y ahí tenemos que estar anclados, ahí tenemos que estar posicionados, ahí tenemos que estar ubicados en eso que está indicando el Señor, que si desarrollamos una vida profética y si Cristo gobierna y si Cristo se enseñorea de nosotros, todo permanece firme en desarrollo y en crecimiento. ¿Por qué? Porque la indicación es de Dios, la indicación es de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida profética en Él. Así que, amados, así que vamos a entender esto. El gobierno y lo profético de Cristo en nosotros es a través de un código eterno. Diga conmigo, código eterno. Código eterno. ¿Usted quiere saber cuál es ese código eterno? Bueno, déjenme decirle que llevamos 60 minutos de enseñanza y se ha acabado la clase el día de hoy. Así que si usted quiere saber cuál es ese código eterno, tiene que venir el domingo a las 12. ¿Ok? Tiene que venir el domingo a las 12. Porque el gobierno y lo profético de Cristo en nosotros es a través de un código eterno. Vamos a hablar de ese código eterno el domingo. Así que véngase el domingo. No se quiera ver el mundial. Véngase el domingo.
Vengas el domingo a las 12, ¿ok? Ok, no le puede dar más interés al mundial que al código eterno. Así que bueno, ahí está, ahí tiene que implementar su vida profética, ¿ok? Así que bueno, mis amados, yo sé que este mundial está con todos, en todo lugar, está movilizando a la gente, pero créanme que el código eterno lo tiene que movilizar más, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted lleva una vida en desarrollo. Así que, amados, hemos concluido el día de hoy esta clase. Le damos gracias a todos los que pudieron escuchar ahí a través de los medios. Una disculpa, sabemos que tuvimos una falla técnica ahí. Se fue la señal, pero bueno, continuamos con la enseñanza aquí. Y agradecemos a los que estuvieron ahí pendientes. Y vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. Gracias, Padre, en este tiempo.